Hemos iniciado una serie de estudios sobre las parábolas del reino de los cielos. Hace 8 días estuvimos viendo una parábola que tiene que ver con el trigo y la cizaña. Y hoy vamos a continuar con esta serie. Y yo les voy a invitar a que por un momento cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, gracias Padre, porque aún, Señor, podemos alabarte, podemos exaltarte y podemos venir a tu palabra con reverencia, Padre, pero estas parábolas, Señor, son misterios, son, Señor, enseñanzas, que sea tu Espíritu Santo el que nos las revele, el que hable a cada uno de nosotros, el que puedas advertirnos, consolarnos, exhortarnos. Padre, que la palabra sea adecuada, que abras nuestro entendimiento, el mío, Señor, para poder explicar, y de cada uno de los presentes para poder oír y también para poder ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que cada vez hay más voces que claman por un gobierno mundial. La gente está clamando por eso. Un poder, un gobierno donde se concentre política, cultura, comercio, inclusive religión, economía. Y bueno, este sueño o esto que la gente piensa y que quiere, no es un sueño nuevo, es algo antiguo. Desde mucho tiempo atrás, eso fue lo que hizo o lo que quiso hacer aquel hombre llamado Nimrod en Babel. Él quiso construir, ¿verdad?, una ciudad, quiso construir una torre, tú lo puedes ver ahí en Génesis 11. Sin embargo, fracasó. Eso también lo quiso hacer Nabucodonosor y de nuevo fracasó. Los césares en Roma quisieron hacer eso. Se levantaron, ¿verdad? Quisieron levantar un imperio, una ciudad donde todo fuera lo mejor de lo mejor. ¿Y cómo terminaron? Roma terminó ahogada en su propio vómito, viviendo en unos bacanales, en inmoralidad. Y el comunismo, ese famoso estilo de gobierno llamado el comunismo, bueno, es lo que soñó también, o sea, convertir la tierra en un lugar donde mora la justicia. Pero ¿qué pasó con el comunismo? Lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Cuba y en otros países que abrazaron en un momento eso, ¿qué hicieron? Que todo lo que tocaron lo envenenaron. Y todos los intentos del hombre por construir una ciudad así, un gobierno, simple y sencillamente se han levantado y han muerto. Sus edificios son casas construidas, como dijo Jesús, sobre la arena. Pero hoy, precisamente nosotros, ¿verdad?, debemos creer y debemos de confiar y no desesperarnos, porque nosotros creemos que hay otro proyecto. Nosotros creemos que hay una ciudad que dice la Biblia en Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad que no está fundada en los hombres, sino una ciudad que está construida en el diseño de Dios. El constructor y arquitecto de esta ciudad que tiene fundamentos es Dios. No es ni Nimrod, ni los césares, ni tampoco es los grandes economistas de este mundo. Es Dios mismo, y Dios ha preparado una ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa ciudad es como el Edén definitivo. Así como el paraíso fue en el Génesis, ahora Dios está preparando un nuevo paraíso. Pero en este paraíso ahora morará Él. Por los siglos de los siglos moraremos con Él. Y Él es la roca inamovible de los siglos. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, la ciudad de los hombres, el proyecto humano, pero por otro lado tenemos la ciudad de Dios, el proyecto divino, el proyecto del reino de los cielos, donde Cristo está en el centro y Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, estos dos proyectos, la de los hombres y la de Dios, son irreconciliables, no se pueden unir. Son como el agua y el aceite, son como las tinieblas y la luz, no se pueden. Cuando hay tinieblas es que no hay luz, cuando hay luz ya no hay tinieblas. Mire, Primera de Juan capítulo 5 verso 19, el apóstol Juan dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros estamos aquí, somos de Dios,
Nos hemos arrepentido, hemos pedido misericordia, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces, mis amados, es importantísimo que la iglesia entonces, que los cristianos brillen, que reflejen la gloria de Dios, que sea muy distinto la vida de un cristiano a la vida que vive el mundo, que seamos cristianos que vayan en contra de la cultura, caminando con el favor de Dios hacia la dirección de Dios. Entonces es lo que nos enseña la palabra de Dios. En otras palabras, donde gobierne Dios en las vidas. Y nosotros como iglesia debemos ser como una embajada del reino de los cielos en medio de la tierra. Debemos morir al pecado, debemos dejarnos transformar por el Espíritu de Dios a fin de que nuestras vidas sean unas vidas que reflejen la gloria de Dios. Mire, por ejemplo, los arquitectos, cuando un arquitecto va a hacer un edificio, hace algo que se llama un borrador, y a ese borrador le llaman un boceto, ¿verdad? Es un boceto. ¿Qué es un boceto? Un boceto no es la obra terminada. Un boceto es un esquema o una prueba preliminar, ¿verdad?, que se realiza antes de la obra definitiva, pero ese boceto, ¿qué es lo que hace? Ya nos adelanta, ya nos anticipa cómo va a ser. Si tú quieres construir una casa, le das al arquitecto tu idea, el arquitecto hace un boceto y tú de repente ya dices, eso es, me gusta así esa obra, cómo está terminada. Bueno, así es también lo que vemos nosotros en la palabra. Pero la tarea de la iglesia, de los cristianos, es hacer visible este boceto, ¿verdad? El reino invisible de Dios, hacerlo visible. Esta congregación, cada uno de nosotros como cristianos, tenemos esa tarea. Y obviamente cuando nosotros vemos esto, pues uno dice, ¿quién es competente? ¿Quién puede hacer eso? La verdad es que solamente Dios nos puede hacer competentes. Tenemos una tarea que es muy grande, la de mostrar al mundo los rasgos del reino invisible de Dios. De cómo ese reino va a ser un reino de paz, de amor, de gozo, un reino de libertad. Bueno, nosotros lo tenemos que empezar a manifestar desde ahora. La semana pasada consideramos la parábola del trigo y la cizaña y convivimos juntos ambas entidades. La cizaña es en el mundo, dice, y el reino es el que ha implantado Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo opera el reino de Dios? ¿Cómo se desarrolla? Y mire, el Señor Jesús nos dio enseñanzas profundas acerca de su reino y nos habló por medio de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Para que tengamos una idea, las parábolas son historias cortas, sencillas, que buscan a través de la comparación de elementos cotidianos de la vida diaria, compara con elementos del reino de Dios para de esta manera a nosotros ayudarnos a entender de forma más clara en qué consiste el reino de Dios. Es decir, toma un elemento cotidiano como puede ser un árbol, como puede ser la semilla, el campo, cosas que la gente conocía, y la compara con una realidad más profunda espiritual, de manera que nosotros podamos responder a esa historia y nosotros podamos tomar conciencia de qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué espera Él de nosotros. Por eso nos estamos acercando a estas parábolas. Y el día de hoy vamos a ver dos pequeñas parábolas. Acompáñenme a leer en la Escritura en Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 32. Decíamos nosotros la semana pasada que los hombres le decían al Señor, Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y Él decía, no la cortes, déjala. Por amor al trigo, ¿verdad? Por amor al trigo no cortes la cizaña, pero también para darle oportunidad a la cizaña, porque la cizaña, aún en este tiempo de la gracia, se puede convertir en trigo, gloria a Dios. Y ese es el caso de algunos de nosotros. Nosotros éramos cizaña y aquí estamos por la misericordia de Dios. Dios nos ha convertido en trigo. Marcos 4, 26 al 32. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esa es la primera parábola. La segunda parábola, verso 30, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y luego decía: así es el reino de Dios. Y con la ayuda del Señor yo quiero compartir con ustedes 3 verdades acerca del desarrollo del reino. Estas parábolas tienen que ver con el desarrollo del reino, y vamos a ver 3 verdades que hemos visto aquí al leer la Escritura. Y yo espero que este mensaje nos dé a nosotros como libertad, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, mientras yo comparto, esté borrando de tu vida toda ansiedad, toda preocupación, toda opresión en nuestro corazón, inclusive desánimos que hay en tu vida, en tu alma, que a veces te debilitan y que tú dices: ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no veo todavía avances? Y es lo primero que nosotros vamos a aprender en la primera verdad acerca del desarrollo del reino. El primer punto, mire, lo que nos enseña esta parábola: el reino de Dios es el milagro de Dios, es la proeza de Dios, es la hazaña de Dios. Ese es el milagro, o sea, es un milagro el reino de Dios, un milagro, su obra en nuestros corazones, en las naciones, en la historia. El reino de Dios es un milagro, y ahí dice el versículo 26 que nosotros acabamos de leer, que el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme, y se levanta y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y quiero decirles, esta es una de las parábolas predilectas en este caso para mí. O sea, no es porque las demás no, pero estas definitivamente, esto es algo que a mí me trae consuelo, y ahorita lo voy a explicar por qué. Es una medicina cuando yo pienso y cuando yo veo a mi alrededor, aún en mis luchas, aún en mis debilidades, ¿verdad? En mis tentaciones. Es especial para mí esta parábola, porque mire, leamos el verso 26 nuevamente. Decía además, fíjese cómo es el reino de Dios: como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. O sea, ¿qué es lo que hace este campesino? El hombre echa la semilla y después el hombre se va a dormir. El hombre se va a dormir. O sea, el hombre, digamos, tiene una participación importante en la cosecha, sí. La responsabilidad del hombre, ¿cuál es? Preparar el campo, ararlo, ¿verdad? Hacer los surcos, poner la semilla entre los surcos, esa es su responsabilidad. Regar, abonar, cuidar que no se levanten malas hierbas, colocar a lo mejor un espantapájaros para espantar a las aves que no se coman la semilla. Eso es lo que tiene que hacer el sembrador. Pero en esta ocasión, el énfasis del Señor no es ese. En esta ocasión, el agricultor dice, después de trabajar, después de sembrar, ¿qué hace el agricultor? Regresa a su casa y se duerme, y por la mañana se levanta y atiende otros asuntos, y cuando cae la tarde vuelve a la casa y se vuelve a dormir. O sea, el punto es este: después de poner la semilla en la tierra, lo mejor que ese hombre puede hacer es dejar que los procesos naturales, ¿verdad?, que los mecanismos con los que Dios dotó la semilla hagan su labor y hagan su trabajo. En otras palabras, el crecimiento de la semilla no depende del hombre, no depende del agricultor. La vida de la semilla tiene su curso debajo de la tierra mientras él está durmiendo. Mientras él está roncando, la semilla está haciendo algo, está creciendo. O sea, eso ya no le corresponde a él. Y fíjese, hay una palabra en el verso 27
que lo más sabio que puede hacer este hombre es, ya hizo su labor, ya hizo lo que le correspondía, ahora lo que él debe hacer es descansar, dormir, dice ahí la Biblia. Porque dice el verso 27, de suyo lleva fruto la tierra. El verso 26, porque de suyo lleva fruto la tierra. Esta palabra de suyo aparece en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y la palabra de suyo en el griego es una palabra automatos. De ahí viene la palabra automático, automatos o autómate. O sea, de esa palabra autómates se derivan, por ejemplo, autómata, y se deriva la palabra automático. Y aparece 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. En este pasaje, y vamos a ver en el otro donde aparece Hechos capítulo 12, verso 10. Y aquí lo vamos a entender mejor. Mire, por ejemplo, Lucas, que escribió el libro de los Hechos, nos describe la manera milagrosa en la que el Señor libró por medio de un ángel al apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba en la cárcel, estaba ahí en la cárcel, ¿verdad? Lo habían puesto una guardia y la cárcel tenía una puerta, luego tenía otra puerta más grande que daba a la calle, y dice Hechos capítulo 12, verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Así dice, por sí misma, automáticamente, es la palabra autómate, por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, Pedro estaba dormido, el ángel viene y le despierta mientras él dormía y lo condujo fuera de la prisión. Y dice que habiendo pasado la primera guardia, la segunda guardia, y después Pedro y el ángel llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Como cuando tú vas al Walmart, ¿no? Y de repente vas al Walmart, se te abre la puerta por sí misma, automáticamente. O sea, se les abrió por sí misma. Esta es la primera puerta automática de la historia. La abrió Dios. Se les abrió automáticamente. Y salidos, pasaron una calle. Pedro, yo no sé si todavía iba como dormido. Pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Y yo supongo que cuando Pedro vio abrirse la puerta, tal vez buscó quién la estaba abriendo. ¿Quién está abriendo la puerta, verdad? ¿Quién de mis amigos vino para ayudarme? Pero buscó con la mirada en vano, y porque la puerta no fue accionada por ninguna mano humana, fue la mano invisible de Dios, el Todopoderoso, el que abrió esa puerta. Entonces, de suyo, de la misma manera, hermanos, la vida de la semilla, el crecimiento de la semilla, el crecimiento del reino de Dios, no se puede explicar en base a actividad humana alguna. O sea, el campesino no está ahí preocupado activando las palancas, ¿verdad?, del crecimiento de la semilla. No está coordinando los procesos, no está dirigiendo esa batuta con la batuta ahí para ver cómo crece la semilla. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde dice que está el hombre? Está durmiendo, está en su cama. ¿Te lo imaginas? El hombre sembró la semilla en la mañana y en la tarde se puso la pijama y se acostó a dormir. Y mientras, la tierra estaba produciendo de suyo el fruto. Así es el reino de Dios. Este hombre, no te lo puedes imaginar, a las 2 de la mañana preocupado, ¿verdad? Con los ojos ahí todos rojos, dándole vueltas en la cama, pensado, preocupado. ¿Por qué? ¿Cómo estará la semilla ahora? Y no la habrán desenterrado, y las aves. Él no está preocupado, él está dormido. Él está dormido. O sea, en otras palabras, él está simple y sencillamente dormido, confiando en el proceso natural de la semilla. Es Dios el que se encarga. Entonces, en primer lugar, mis amados, si este hombre estuviera así, preocupado por qué va a pasar con la semilla que él sembró, ¿sabes una cosa? Este hombre colapsaría. Este hombre totalmente colapsaría, se enfermaría. A lo mejor hasta le da un derrame en la cabeza, ¿no? Un derrame cerebral por tanta preocupación. No se levanta en la noche, a las 2, 3 de la mañana, no va al campo a darle vueltas ahí en la madrugada. No va a someter su cuerpo a un nivel de estrés. ¿Por qué? Porque se le va a romper su cuerpo, se le va a romper su alma. Y en segundo lugar, toda la actividad y toda esa preocupación sería inútil que él la tuviera. Y amados,
si nosotros supiéramos y aprendiéramos a descansar de esa manera. Por ahí hay un dicho inclusive, ¿verdad? Que seguramente tú lo conoces. No por mucho madrugar, ¿qué dice el dicho? Amanece más temprano. No por mucho madrugar va a amanecer cuando toque, cuando llegue la hora, cuando la rotación de la tierra esté en su punto, ¿cierto o no? Entonces no va a depender de la hora en que tú te levantes. Ese hombre puede levantarse, montar guardia, ponerse en vela, pensar en la semilla todo el día. Inclusive podría ir y amenazar a la semilla, podría provocarla celos sembrando mejores semillas a su lado, podría recitarle frases de autosuperación, frases de motivación a la semilla, y nada de eso podría hacer efecto en la semilla, porque la vida se efectúa al ritmo que Dios le ha designado, no al que nosotros queramos. Amén. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tú? Bueno, la Escritura nos dice en el Salmo 3, mire, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, mis amados, aquí hay personas que muy probablemente estén también entre nosotros bajo esta sala, bajo este techo. Hay personas que cuando no tienen una sensación de que están controlando las cosas, si ellos no pueden ver las riendas en sus manos, si no pueden conocer, supervisar, sostener, controlar las reacciones de las personas que están a su lado, es posible, mis amados, que esas personas entran en una turbación, entran en una constante depresión, en un acelere, entran en una situación de mucho estrés y luego se enferman. Así que si tú eres una de esas personas, ¿verdad? Si tú crees que eres una de esas personas, una supermujer, una superwoman, mira, quítate la capa, descansa un rato, ponte la pijama y vete a dormir. Tranquilo, porque el cielo no se va a caer, porque tú estés despierta toda la noche. Amén. El cielo está antes que tú estuvieras y el cielo estará después de que tú te vayas. Si no duermes, obviamente, ¿qué va a pasar contigo? Lo único que va a pasar contigo es que no vas a poder rendir el día de mañana para las cosas que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad. Hermanos, el reino de Dios es un milagro. Es un milagro. No descansa sobre la débil espalda de ninguno de nosotros. No descansa sobre los hombros frágiles de ninguno de nosotros. La obra de Dios descansa en un Dios que es todopoderoso y que es invencible. El reino de Dios es un milagro de Dios. Por eso dice el Salmo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, me desperté, no se había caído nada a mi alrededor. El Señor me sustentaba, el Señor me sostenía. Y cuando se agolpan las preocupaciones, y entonces te empiezas a agobiar, empiezas a estar ansioso, empiezas a comerte las uñas, asaltas el refrigerador de tanta comida, empiezas a dar vueltas, empiezas a tomarte 2, 3 pastillas, y aún así, mis amados, no pasa nada. Sigue su curso y no pasa nada, ni en tus hijos, ni en la gente, ni en la iglesia o donde sea. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Cantábamos una alabanza, ¿no? He de confiar en Jesús. He de confiar en Jesús. Él es nuestro amigo fiel, hermanos. Nuestro Dios es bueno y debemos de confiar. El avance del reino de Dios, el avance de la obra de Dios, el avance de la obra de Dios en el corazón de tu familia, de tus hijos, en mi trabajo, en todas las cosas, no depende de mi competencia, depende de Dios. Y es un milagro. Y hermanos, nosotros no hacemos milagros. Yo no hago milagros, ni siquiera se me ocurren, ni siquiera sabría cómo hacerlos, ni cómo ocurren. Los milagros los hace Dios. Dios los hace. Obviamente, también yo quiero aquí hacer un énfasis. No estoy promoviendo la pereza, ni la irresponsabilidad, ni estoy promoviendo de que todos nos crucemos de manos, ¿verdad? Y esperemos ahí sentados a que Dios haga todo. No. Jamás tenemos que pensar así. Nosotros, claro, tenemos que hacer algo. Tenemos que orar, tenemos que seguir nuestro curso, ¿verdad? Como el campesino, él aró la tierra, él preparó la semilla, él preparó los surcos, él hizo todo lo mejor.
Y este texto no nos empuja a la indiligencia, sino nos empuja al trabajo, a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos un trabajo que hacer. Cada quien sabe, por ejemplo, como padre, tú tendrás que enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Como padre, tú tendrás que ponerte a orar con tu esposa, ¿verdad? Como padre, tú tendrás que tomar las riendas de tu casa, trabajar, traer el pan a la mesa y todo eso. Pero hay cosas que ya no nos competen. Ahí solo Dios lo puede hacer. Ahí solo Dios lo puede hacer. Mire, acompáñame a Isaías 30:15. Mire lo que le dijo el Señor a su pueblo por medio del profeta. Y nos los dice también a nosotros. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué les decía Dios a este pueblo? Quédate quieto, confía en Dios. Confía en Dios. Él es tu plaza fuerte. Él es un castillo para ti. Confía en Él. ¿Y qué dijo el pueblo, mis amados? Al versículo 15 y 16. Y no quisisteis, dice. Y no quisisteis. Verso 16. Sino que dijisteis no. Antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. O sea, Dios te dice descansa, Dios te dice confía. ¿Y qué hace el hombre? No, yo quiero seguir mi curso. Nosotros huiremos en caballos. Y entonces dice Dios, bueno, si de huir se trata, entonces vas a tener que huir más rápido, porque así serán tus perseguidores. O sea, ¿qué nos está invitando Dios? Deja de moverte, deja de estar ansioso, descansa. Deja que Dios se encargue de lo que tú no te puedes encargar. Amén. No vayas a tocar todas las puertas. Toca la puerta de Dios. Esa es la que tienes que tocar. Huiremos en caballos, dice, porque estaban siendo amenazados por otras naciones, así que huiremos. Y entonces Dios dijo, bueno, ¿van a huir? Pues así tú lo has dicho. ¿Quieres huir? Pues ahí va. Así van a ser de rápidos tus perseguidores. Entonces la pregunta, mis amados, es, ¿debo trabajar o debo estarme quieto? Hermano Sergio, ¿qué me estás enseñando? ¿Debo trabajar o debo estar quieto? Las dos cosas. O sea, pero asegúrate que el trabajo que tú haces sea un trabajo desde el descanso. O sea, trabajas y descansas en el Señor y confías. Antes de mover un solo dedo, oras, ¿verdad? Antes que nada, aquieta tu alma, aún inclusive antes de orar. Porque imagínate que si tú vas ansioso a orar, ni vas a poder orar. Vas a estar dando vueltas. Tu mente va a estar pensando en 1000 cosas. 1000 pensamientos te van a pasar por tu mente. Entonces lo primero es saber que Dios es el que nos llama y el cual también lo hará. Lo primero es que Dios es el que pelea por mí. Lo primero es que Dios está de mi lado y la batalla es del Señor. Mire, Proverbios 21:31 dice la Escritura: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Gloria a Dios. El caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es el que da la victoria. O sea, no se te ocurra alistar el caballo hasta que no estés seguro de que tu alma esté descansando en esta verdad, que el Señor es el que da la victoria. No confíes en el caballo, es lo que te está diciendo. Primero asegúrate que entiendes la segunda parte de la frase: el Señor es el que da la victoria. Y si tú crees que el Señor es el que da la victoria, entonces ya puedes anticiparte a una celebración, porque tú vas a ir con Dios delante. Entonces sí, alistarás tu caballo entendiendo de que Dios es el que da la victoria. Y tú lo harás reposado en el Señor, y lo harás, ¿verdad?, con confianza y con fe. Y como dice Isaías 30, dice, en reposo y en quietud seremos salvos. Entonces, el reino de Dios es el milagro de Dios. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Él tu carga, tus preocupaciones, tus ansiedades, tus conflictos, la salvación de tu casa, la salvación de tu familia. No dejes de orar, no dejes de hablarles la palabra, no dejes de dar testimonio, no dejes de hacer el bien. Tú haz lo que a ti te corresponde, y lo que allá no te puedes tú hacerlo, descansa en el Señor. Echa sobre Jehová tu carga
Y cuando nosotros colocamos las cosas en este orden, es cuando nosotros tenemos fuerzas nuevas y tenemos confianza en Dios. Es cuando tú le dices al Señor: Señor, reconozco que he luchado, estoy exhausto, Señor, he luchado en mis fuerzas, estoy frustrado, no he conseguido nada, Señor, parece que retrocedo, pero Señor, como Pedro dijo, pero ahora en tu palabra echaré la red, Señor. Y cuando echaron la red en el nombre de Dios, mis amados, Dios hizo un milagro. ¿Alguien de los presentes es aquí controlador? ¿Eres controlador? ¿Te gusta tener todo bajo control? Circunstancias, personas, ¿verdad? ¿Te sientes inseguro? ¿Sientes inseguridad? O sea, cuando las cosas piensas que se salen fuera de tu influencia. Vives en un constante pensar, tu mente no puede parar porque te pasas la vida dándole cuerda a tu mente, dándole cuerda en tu mente, así como que ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No está sucediendo nada, no veo nada. ¿Sabes cómo se le llama eso en la Biblia? Incredulidad. Y de la incredulidad nos tenemos que arrepentir. Confiesa tu pecado, confiésale tu incredulidad al Señor y dile: Señor, soy incrédulo, me creo que yo controlo, y si yo no controlo, entonces me pongo mal, Señor. Pero mira, deja que Dios se encargue de las cosas y confía en el Señor. Confía en el Señor. Salmo 121, verso 4. Porque, mis amados, el campesino cultivó la tierra y se fue a dormir, pero Dios no se duerme. Salmo 121, verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aleluya. Dios no se duerme. Por lo tanto, tú sí puedes dormir tranquilo, porque sabemos que Dios está obrando, Dios está actuando. O sea, Él no se duerme. Nosotros nos dormimos. ¿Por qué? Porque podemos hasta estar reventados, podemos estar quebrantados físicamente. Pero el Señor no se duerme, porque Él no se fatiga ni se cansa. Él es Dios todopoderoso. Así que, mis amados, este es el primer punto. Mire, el pueblo de Dios ha seguido sustentado por Dios, porque Dios es el que lo sustenta. Imagínense, hermanos, que en esta congregación, ¿qué pasaría? Imagínense que en esta congregación, ¿qué pasaría? Los dos pastores que estamos aquí al frente fuésemos quitados de manera repentina. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la obra de Dios si de repente ya no estamos nosotros? ¿Sabe qué pasaría? Que la obra de Dios sigue. Porque no depende de nosotros, no descansa sobre los hombros débiles de hermanos, descansa sobre la gracia y la misericordia y el poder de Dios. Que a nadie se le ocurra pensar que cualquier signo de prosperidad o cualquier signo de bendición se deba a nuestra virtud, a nuestros dones, a nuestros talentos. No, amados, mire, todo ha sucedido mientras nosotros dormíamos. Mientras nosotros dormíamos ha sucedido. Por eso a mí me encanta esta parábola. Porque el pastor, aunque sí, la Biblia habla, ¿verdad?, de que el pastor vela por las ovejas, el pastor va por la perniquebrada, el pastor va y trabaja y ora, sí es cierto, pero no somos superhombres. En un momento ya no podemos hacer nada, pero Dios sigue haciendo la obra con cada uno de nosotros. Él es el conocedor de los misterios, es el diseñador de los automatismos, ¿verdad? Él sigue automatizando la semilla y la semilla que sigue creciendo y sigue haciéndose. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero ¿qué dice? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Quién es algo? Dios, que da el crecimiento. Dios, ese sí, Él es Dios, Él es el que da el crecimiento. Uno tiene una labor, otro tiene otra labor, pero la labor más grande, el milagro, lo hace Dios, el que da el crecimiento a la semilla. Entonces, si Dios permanece, sucederá lo inconcebible y solo es cuestión de tiempo. ¿Qué nosotros debemos hacer? Trabajar, hacer nuestra parte, ¿verdad? Hacer nuestra parte, y lo demás lo va a hacer Dios. La obra es de Dios. Entonces, esa es la primera parábola. La segunda verdad, el crecimiento del reino es gradual. Esa es la segunda verdad. Marcos 4:28. Dice el verso 28 y 29. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado.
Entonces, ¿qué vemos en esta porción de la Escritura? Primero, la semilla, primero dice es hierba, o sea, la semilla se planta en los surcos y después empieza a crecer una hierbita, una hierba. Después de la hierba se levanta la espiga verde. Después la espiga cambia de color y se pone una espiga dorada. Y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así el crecimiento es un proceso. Hay etapas. Primero semilla, luego hierba, luego espiga, después grano en la espiga y finalmente cuando está maduro está listo para la cosecha. O sea, si el agricultor pone la semilla en la tierra y volviera el agricultor a los 15 minutos a revisar la tierra, ¿qué vería? Nada. Todo está igual, o sea, vería solamente tierra y aparentemente pareciera que está vacía. Así es, o sea, vería igual que cuando puso la semilla. Mis amados, el mundo de Dios no es un microondas. ¿Tú has visto los microondas? Los resultados del reino de Dios, el desarrollo del reino de Dios no son como las palomitas del microondas. Las palomitas del microondas, ¿cuánto duran? 3 minutos. Y a los 3 minutos ya están, ¿verdad? Y tú eres tan desesperado que a los 2 minutos, creo que están mal estas palomitas, porque no están brincando, ¿no? Así nos pasa a veces. Y nosotros a veces creemos que el reino de Dios es así, muy rápido, como si fuera en microondas, todo al vapor. No, mis amados. Dios no trabaja así. Dios trabaja de una forma tan imperceptible que muchas veces nadie puede seguirle el rastro. Mira lo que dice Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿quién sabe para dónde va el viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Quién? O sea, aunque ya hay ahorita ultrasonidos y todo eso, ¿quién sabe cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, del bebé? Así también la obra de Dios la ignoramos. Dios trabaja de manera paulatina normalmente, que trabaja, por así decirlo, nuestro Dios trabaja a fuego lento. ¿Qué quiere decir a fuego lento? Despacio, a su paso, a su momento, ¿verdad? Y aquí se desprenden 3 aplicaciones sencillas. Entonces, si el reino de Dios es así, o sea, es gradual, se desprenden 3 cosas. Número 1, requiere de paciencia. Paciencia. Un día todo va a estar terminado. Un día cada pieza del rompecabezas estará en su sitio. Un día ya no habrá cabos sueltos. Un día el Señor rugirá como el león de la tribu de Judá. Todo encajará, nada estará a medias. Pero hoy todavía no llega ese día. Hoy todavía estamos perplejos por muchas cosas. Hoy todavía hay cosas que no entendemos, que no encajan. Todavía hay cosas que muchas veces nos faltan. Nos faltan piezas del rompecabezas todavía. No sabemos qué sigue. Así es la obra de Dios. Pero llegará un día en que el reino de Dios estará visible, ¿verdad? Y ya no habrá pecado, ni habrá dolor, y ya recibiremos la corona de victoria. Pero de momento nos toca seguir corriendo, nos toca seguir luchando, nos toca seguir trabajando, orando, nos toca seguir sudando, nos toca seguir trabajando por la obra de Dios. O sea, no es tiempo de descansar el día de hoy, ahora es tiempo de esperar y de armarnos de paciencia. Un día vendrá muy pronto donde ya no necesitaremos eso, pero hoy lo necesitamos. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no te impacientes, persevera, trabajemos, perseveremos, aguantemos, por así decirlo, la helada invernal, aguantemos los fríos del invierno, porque ya vendrá el día cálido de la primavera. ¿Estás sufriendo? ¿Estás deseando experimentar libertad? Bueno, la venida del Señor se acerca y esa es la esperanza del cristiano. Y esto no es una película, ni es un cuento de hadas, ni es una fantasía, es una realidad. El Señor no miente, sus promesas son seguras. Él viene.
Así que aguanta, soporta las aflicciones, ¿verdad? Le decía Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, de este lado de la eternidad nos toca aguantar, tendremos aflicciones, habrá dolores, habrá pruebas, habrá situaciones, pero espera, no es el fin vendrá cuando el Señor aparezca. Y disfruta de alguna manera, disfruta. En segundo lugar, no te adelantes. Dios trabaja en etapas, de forma paulatina. No te apresures a colocarte en un lugar donde Dios no te ha puesto. O sea, Santiago capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No te hagas maestro, o sea, nadie te ha puesto a ti por juez. No quieras juzgar todas las cosas. No quieras que todos te den cuentas a ti. No te hagas maestro, dice la palabra. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Verso 6. No un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Recién plantado. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En otras palabras, ¿de qué nos está hablando aquí? Cuidado con el orgullo. Porque algunos podemos pensar, podemos creer, pensar que ya somos una espiga madura cuando apenas estamos debutando como hierba. Cuidado con esto, el Señor conoce. Y a veces hay personas que dicen, sí, una vez una persona me dijo, miren, si yo fuera el pastor de esta iglesia, no, yo ya estaría predicando, todos los hermanos andarían por la derecha y yo estaría haciendo esto y estaría haciendo esto y estaría haciendo esto. Y yo lo escucho y yo pienso y digo, qué bueno que no eres el pastor. Deja la hierba, mira, deja que la hierba le caiga la helada, deja que venga algún viento, deja que le dé el sol intenso del mediodía, tú déjala. Deja que le experimente la lluvia, ¿verdad? Así nosotros también. Deja, o sea, nosotros a veces ya decimos, no, yo ya quiero, yo ya esto y el otro. Mira, y somos hierba. Y a veces no aguantamos ni siquiera la primera helada. Y cuando el Señor quiera, cuando sea el momento, entonces ya no es una hierba, es una espiga y empieza a tener grano. Y entonces puede empezar a dar. Hay momentos como David, fíjense, hubo momentos en David para luchar con el oso y llegó un momento para luchar con Goliat. Primero Dios lo preparó, haciéndolo luchar con el oso, con el león, con el lobo, y después lo llevó a luchar con el gigante. Si lo hubiera mandado a luchar con el gigante primero, antes de luchar con el oso, se echa a correr David. En tercer lugar, aprecia la gracia en cada etapa. Aprecia la gracia desplegada en cada etapa. O sea, en otras palabras, mis amados, es un milagro de Dios. Y en cada etapa hay algo inequívoco de que Dios está trabajando y que Dios, dice la Biblia, que cuando Él empieza algo, lo termina. Hay áreas en nuestra vida, mis amados, en que todavía estamos muy verdes. ¿Cierto o no? Pero gracias a Dios estamos vivos. Estamos vivos, no nos hemos secado, estamos vivos, estamos verdes, pero estamos vivos y hay esperanza, así que sigue creciendo. Así que no desprecies el crecimiento, aunque sea poco, aunque sea imperceptible, dale gracias al Señor, no solamente el crecimiento en tu vida, sino el crecimiento de cada uno de nosotros, hermanos, porque todos estamos creciendo. Estamos verdes, sí, pero estamos vivos. Mire esta frase, esta foto. El más poderoso roble, el árbol más poderoso que tú veas, un roble grande, fuerte, dicen que son los más fuertes, los árboles más fuertes. Una vez en su vida, ese roble fue una bellota, fue una semillita, así. Ese árbol grandísimo, un día fue así, antes de llegar a ser un roble. Amén. El roble más fuerte del bosque fue una vez una bellota, pero se negó a rendirse. Entonces, mis amados, hemos dicho dos cosas. El reino de Dios es un milagro, es la proeza de Dios. Por lo tanto, aunque yo no tenga la sartén por el mango, puedo descansar porque sé quién la tiene. No la tengo yo, la tiene Dios. Y puedo dormir tranquilo sabiendo que la obra de Dios no descansa sobre mi espalda, que es débil, sino descansa sobre la espalda de Dios.
Y en segundo lugar, hemos visto que el reino de Dios es gradual. Dios ha establecido procesos y por tanto, para heredar las promesas no solamente necesitamos fe, sino necesitamos también paciencia. Y llegamos al último punto. En tercer lugar, fíjese, el desarrollo del reino será un éxito total. Vamos a ver la segunda parábola, versículo 30 al 32. Volvamos a leerlo. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren, hermanos, en primer lugar quiero hacer una aclaración. La semilla de mostaza no es la semilla más pequeña en el planeta Tierra, pero sí era la semilla más pequeña de la que entonces, en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, se empleaba para sembrar los campos de Israel. Así que lo que Jesús está diciendo es que era la más pequeña del terreno, la más insignificante de todas las semillas de aquellos que escuchaban, que sembraban. Entonces, el punto de esta parábola es que la más pequeña, la más insignificante semilla llega a ser la hortaliza más grande del huerto. De hecho, algunos constatan que ha habido plantas de estas que han llegado a medir más de 4 metros, de grandes. O sea, que las aves inclusive podían anidar en sus ramas. Y así es el reino de Dios. Miren cómo irrumpe el reino de Dios aquí al comienzo. ¿Cómo irrumpió el reino de Dios? El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Yo he venido a anunciar el reino de Dios. O sea, Él venía a anunciar. Pero ¿cómo llegó el reino? Acompáñenme a Lucas capítulo 2, verso 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, yo quiero por favor que te metas conmigo en esta escena. Esta escena es increíble, es espectacular, porque imagínate, hay un ángel, hay un resplandor que rodea del cielo, que rodea a todo el grupo de pastores. Hay un anuncio celestial, y no es para menos, ¿verdad? Porque lo que esos ángeles están diciendo es que el reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos, que el rey ya está aquí en medio de ellos, que un Salvador ha sido dado del cielo y que viene para salvarlos, viene para rescatarlos, y ese Salvador es Cristo el Señor, el que fue anunciado por los profetas. Pero mire lo que dice el verso 12. Ese rey: esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A ver, ¿qué estás diciendo, ángel? ¿El rey? ¿El enviado? ¿El poderoso? ¿Un niño en pañales acostado en el comedero de las bestias? ¿Te lo estás imaginando? ¿Te lo puedes imaginar? Cristo, el poderoso Salvador, y esto servirá de señal: hallaréis al niño en pañales en el comedero de las bestias, acostado en un pesebre. ¿Es una broma? ¿Dónde está el caballo? ¿El séquito? ¿Dónde están los guardaespaldas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los ejércitos? ¿Dónde está la espada? ¿Dónde está la fuerza? Un bebé pobre que no tiene cama, envuelto en pañales, donde comen las bestias, los caballos, las mulas, los burros. Tranquilo, hombre, que el bebé en pañales es el Altísimo, es el amparo de los pueblos. Tranquilo, que esa semilla de mostaza se hace árbol, y ese árbol con toda seguridad y con toda certeza, ese niño en pañales, como dice Isaías, es escondedero contra el viento, es refugio contra el turbión, es arroyo de aguas en tierra de sequedad, es sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Uno ve la semilla, y tal vez tú ves la semilla y quieres llorar. ¡Qué pequeña, qué chiquita! No lo hagas, cometerías un grave error.
Pero miras alrededor la obra del Señor a lo mejor y te desanimas. Somos muy poquitos y a lo mejor quieres tirar la toalla. Ya no sigo. Ni se te ocurra, ten esperanza. O sea, no importa que la obra de Dios parezca estar en pañales. Lo único que importa es que sea la obra de Dios. Mira lo que dice Gamaliel, Hechos capítulo 5, lo que le dijo Gamaliel a los judíos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, en otras palabras, este punto es que el reino de Dios es un éxito total. Una de las maneras más usuales en el Antiguo Testamento para referirse gráficamente a un imperio era comparado con un árbol grande. Y comparaban a las naciones que le rodeaban, le circundaban con aves que venían a refugiarse. Acuérdate del sueño de Nabucodonosor. Él soñó que él era un gran árbol y que en sus ramas venían aves, ¿verdad? Y había alimento y sombra y venían las bestias y las aves a refugiarse. O sea, ¿quién era ese árbol? Era Nabucodonosor, era el imperio babilónico y sus ramas eran el imperio y venían las aves, otras naciones, a ese árbol. En otras palabras, pero tú dices, pero es una semilla de mostaza. Mire la foto de una semilla de mostaza. ¿De qué tamaño es? Eso que ve usted ahí es un dedo. El dedo de cualquier persona. Y una semillita es diminuta. El rey, una semilla de mostaza. ¿Para qué quiero yo esto? ¿De qué sirve esa semillita? Bueno, el reino de los cielos es así. Así es la obra del Señor. Y alguien dice, no, mejor así la dejamos. Es tan insignificante. Sería un gran error. Porque, mis amados, Dios ha garantizado el éxito total para el reino. El cristiano, obviamente, pone sus ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Jesús fue a la cruz con eso en mente, fíjense. Él, dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, soportó la cruz, soportó el sufrimiento por el gozo que le había sido puesto delante. ¿Sabes qué veía Jesús? Jesús veía ese árbol lleno de fruto y lleno de aves. Apocalipsis capítulo 11. Mire, te voy a contar el final de la historia. Y por favor agárrense y gócense. Que el Señor nos ayude para vivir con esto en nuestra mente, que el reino de Dios al final vencerá. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Gloria a Dios. Así termina la historia. El Señor Todopoderoso tomando el lugar que le corresponde con su gran poder, reinando por los siglos de los siglos, mis amados. Por los siglos de los siglos. ¿Qué vio Nabucodonosor, verdad? Esa imagen, hace 8 días yo te comentaba de que Nabucodonosor tuvo un sueño. En ese sueño pareció que vio un superhéroe. Estaba hecho de oro, la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, ¿verdad? Estaba hecho de hierro macizo, forjado, mezclado con barro. O sea, él lo que vio fue algo descomunal, una figura colosal. Y después el profeta le dice: tú eres eso. Pero también vio Nabucodonosor en su sueño como una pequeña piedrecita. Golpeaba la cabeza de esa imagen y se venía abajo, y después esa imagen se volvió chatarra y se desmenuzó como si fueran, ¿verdad?, hojarascas, como si fueran hierbas secas. Así serán los imperios de los hombres, y el que vivirá para siempre será el reino de Dios. El reino de Dios. Primera los Corintios capítulo 15 dice: mas ahora, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo las primicias. ¿Qué quiere decir esto de Cristo las primicias, hermanos? Las primicias eran una ofrenda de los primeros frutos. Cristo es la ofrenda de primeros frutos. Se recogía una ofrenda de primeros frutos que cumplía dos propósitos. Número uno, al dedicar esas primicias, esas gavillas, era como decir, estoy dedicando el campo entero a Dios. Esto no es mío, esto es de Dios, lo estoy dedicando al Señor, por así decirlo. Y en segundo lugar, esos primeros frutos, esas primicias, esas espigas, anticipaban, ¿verdad? Apuntan, señalan a la cosecha que le sigue. Muestran cómo va a ser la cosecha que viene. Entonces, si las primicias, mire, acuérdese, los judíos cuando entraron a la tierra prometida, allá con Josué, dice que vinieron los 12 espías y de regreso trajeron un racimo de uvas. Entre dos hombres, ¿verdad? Y lo traían entre dos hombres un racimo de uvas, o sea, y las uvas han de haber sido como del tamaño de melones. Y esas eran las primicias. Entonces con eso ya Dios les estaba diciendo cómo va a ser esa tierra de bendición. Pero obviamente ellos no le creyeron. Las primicias. O sea, si yo te digo que yo tengo un hijo, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos. Si yo te digo que tengo un hijo que se llama Isaac el primero, yo ya te estoy diciendo con eso que tengo más hijos, ¿no? Así también es las primicias. O sea, si él es mi primer hijo, pues te diría, es mi primero porque tú dices, bueno, tiene más hijos. Si nada más tuviera uno, entonces te diría el unigénito. Pero si te digo que, y aquí como dice Pablo, si Cristo es la primicia, entonces ¿qué? ¿Qué nos está diciendo? Que viene la cosecha. Entonces, si Cristo resucitó, entonces ¿cómo será la cosecha? También será en resurrección, gloria a Dios, y tú eres parte de esa cosecha. Entonces, la resurrección de Cristo es la punta del iceberg, es lo primero que se ve de todo lo demás que viene abajo. Él resucita y lleva mucho pueblo, mucho fruto para Él. Es el presagio de la renovación de todas las cosas. La resurrección de Cristo son las arras que garantizan la transformación completa de nuestras almas y la resurrección de nuestros cuerpos y el establecimiento definitivo del reino de Dios en todo este mundo. Por eso, mis amados, nosotros podemos confiar aún en la muerte, porque sabemos que para el cristiano no es muerte, es solamente dormir y el Señor vendrá por nosotros. No me dejará en el polvo el Señor. No me dejará en la tumba. El Señor vendrá por mí. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, disfrutemos de que al final este reino de Dios, aún por chiquito que se vea, es el que lo va a llenar todo. Y los reinos del mundo serán destruidos. Pregúntale, ¿dónde está Babilonia? ¿Dónde está Roma? ¿Dónde están esos grandes imperios? ¿Dónde están esos grandes reyes? Dicen que este hombre, Alejandro Magno, murió a los 30 años. No tenía más que conquistar. ¿Dónde están esos hombres? En el polvo. ¿Dónde está Buda? ¿Dónde están los hombres de las grandes religiones? En sus tumbas. Pero Cristo Jesús, la tumba de Él está vacía. Él está en el reino de los cielos y Él viene pronto. Y ya se preparan los caballos, ya se preparan los carros, ya se preparan las armaduras y pronto lo veremos. Gloria sea a Dios. Así que, mis amados, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás tú?